tal? Muy buenos días. Nuevamente con ustedes en el programa Pico de Gallo. Estamos en un foro bastante interesante ahora para hacer, pues como acostumbramos periódicamente, análisis políticos nacionales e internacionales. En esta ocasión, pues hay mucho que analizar sobre la cuestión de lo que está sucediendo en Estados Unidos, y para eso está con nosotros Germán Linden Pérez Gavilán. Germán, buenos días. Gracias, don Carlos, muy buenos días. Don Eduardo, buenos días. Gracias a todo el equipo. Muy emocionado de estar aquí con ustedes. Gracias. Y también se encuentra con nosotros Eduardo Ortega Solano para pues también participar en este análisis. Eduardo, buenos días. Muchas gracias, Carlos. Germán, buenos días. ¿Cómo están? Está por incorporarse con nosotros Jesús Nevares Pereda. De un momento a otro va a ser virtual su participación. Entonces nos vamos de una vez al análisis. Bueno, pues acaba de suceder, pasar la elección en Estados Unidos, todavía está en las discusiones allá en lo que debe ser el colegio electoral, y pues hasta el momento sigue aún la discusión fuerte sobre quién es realmente el sucesor. Donald Trump ha hecho señalamientos fuertes en el sentido de que pues se le robó la elección, de que él tiene mayor número de votos que su adversario. Y había una diferencia de 60 votos, más o menos, contra Trump. Y en un estado de Estados Unidos encontraron uno de los mismos estados que había sido adjudicado contra Donald Trump. Resulta de que es a favor 20 votos, lo cual implica de que la diferencia ya son 20 votos. Está muy discutido, le quitaron el sonido en una entrevista que tenía Donald Trump. La mayoría de los medios de comunicación, inédito en Estados Unidos, hay una corriente muy adversa a Donald Trump. Sin embargo, bueno, sigue en vilo la votación. ¿Cuál es la opinión de ustedes al respecto? Pues efectivamente Estados Unidos está viviendo una situación inédita. En Latinoamérica yo creo que nosotros estamos más acostumbrados por el tipo de democracia que nosotros tenemos, con la diferencia que hay en el número de partidos, en el número de opciones electorales. Las reglas electorales que también nosotros contamos en nuestro país son muy diferentes al estilo en el que se lleva a cabo en Estados Unidos. Irónicamente, los americanos defienden su sistema electoral como una forma de llevar a cabo una elección del nivel o del tamaño de una presidencia que sea prácticamente infalible, incorruptible, y que sea más fácil de llegar a un ganador. Y en esta ocasión pues está demostrando lo contrario. Se avisora o se avisoraba desde antes que Donald Trump no iba a ser fácil que saliera de la Casa Blanca, que no se iba a dejar. Su estilo de política nos ha mantenido a todos desconcertados. Efectivamente, me parece que es el día de ayer cuando Carolina del Norte ya se le otorga a Donald Trump, lo cual acorta la distancia. De todas formas, sigue yendo a la cabeza Joe Biden, y muy probablemente sea el virtual presidente ya de Estados Unidos, y así lo está haciendo, como bien lo mencionó, pues la mayoría de los medios de comunicación. Ya países lo han reconocido, ya distintos países de tamaños muy importantes, países con los que Estados Unidos tiene también mucha representación. No ha sido el caso de México. La verdad sí vale la pena ahí comentar esa parte, que es extraño, ¿no? Para nosotros también, como país que tiene una relación bilateral muy importante con Estados Unidos, pues que la presidencia de la República no haya querido reconocer esta parte, mientras que en otras ocasiones y en otras elecciones bastante también controversiales sí lo han hecho. Y bueno, yo creo que aquí, independientemente de quién llegara a la presidencia de Estados Unidos, además de la relación que nosotros tenemos que establecer con ellos, va a dejar un país sumamente dividido. Esto va a afectar socialmente más de lo que se venía afectando. Donald Trump tuvo efectivamente una animadversión con los medios de comunicación, una animadversión con ciertos grupos sociales, pero vale la pena hacer un comentario que Donald Trump tuvo en Estados Unidos una gran aceptación entre la raza o entre la gente que cuando menos genera empleos, la gente económicamente un poco más pudiente en algunos casos. Y en esa parte
Donald Trump sí mejoró la economía de Estados Unidos en comparativa con su antecesor. Y había un grupo importante de personas que lo apoyaban, sí radicales en determinado momento, y eso quizá, bueno, nos está demostrando ahorita todos estos comentarios negativos que hay y esas burlas, ¿no?, que se generaron a nivel incluso internacional de la derrota aparente de Donald Trump. Entonces sí va a quedar un país sumamente dividido, va a generar problemas sociales en Estados Unidos, sin duda alguna, y pues yo creo que esto todavía no termina pronto. Eduardo Ortega. Bueno, a mí me parece que en México estamos sufriendo una polarización innecesaria. Aquí se ha identificado o han querido identificar a Andrés Manuel López Obrador como amigo de Donald Trump. Sin duda alguna es algo totalmente falso, una total falacia. Estados Unidos es una democracia 100% simulada. En México tenemos una democracia in cierne, estamos tratando de llegar a una democracia, lo cual no lo hemos podido lograr. Sin embargo, Estados Unidos es una democracia simulada que creen que son demócratas, que se sienten la policía del mundo. En este caso, los de un partido son malos y los de otros son peores. Realmente a México no nos ayudaría que ganara uno o ganara el otro. Hay que ver que es el presidente de Estados Unidos y al final de cuentas va a proteger sus intereses, va a proteger su economía, va a proteger lo de ellos. En ningún momento vamos a tener al presidente buena onda que va a voltear a ver a los mexicanos o va a decir no, porque no nos ven como un país aliado, nos ven como súbditos. Recordemos que es un país imperialista, es un país que vive de las guerras. Tal vez uno de los errores para la forma de pensar de Estados Unidos, de Donald Trump, es que no hizo guerras. Recordemos que es el presidente de los últimos tiempos, el cual no ha hecho invasiones, no ha hecho guerras, eso por un lado. Ahora, por otro lado, hizo mucho menos deportaciones que Barack Obama, el cual uno dijo, no, como es afroamericano, va a entender un poco mejor a los mexicanos. No, las deportaciones estuvieron mucho mayor, que sin duda alguna un error grave de Donald Trump es su boca, es un bocazas totalmente, siempre se expresó mal de los mexicanos y eso al final de cuentas se la cobraron. Allá ganó entre todos los que ya hablan de la supremacía blanca. Donald Trump es el favorito. Sí se generó cierta animadversión bien ganada por Donald Trump contra los mexicanos, lo cual era meramente despectivo, pero ya en las acciones, en los hechos, me parece que hizo menos daño que los presidentes anteriores respecto a las deportaciones y a las guerras. Pero sea quien sea, a México le va a ir exactamente igual. Si AMLO lo felicita o no lo felicita, pues realmente va a ser lo de menos. El tiroteo, las calificaciones y descalificaciones están en nuestro país, están en México. Allá en Estados Unidos ni en cuenta nos toman. ¿Nos favorece o no que quede uno u otro candidato? ¿Quién nos favorecería más a nuestro país? Bueno, definitivamente nos debe de importar a los mexicanos quién queda en la presidencia de Estados Unidos, a diferencia de lo que estaba comentando don Eduardo, pues sí es importante mantener la atención hacia Estados Unidos, porque es nuestro principal comprador, es nuestro principal cliente, es nuestro principal aliado económico, es a fin de cuentas un motor para la economía nacional de forma importantísima. Y prácticamente nuestro sistema económico está basado en la moneda de Estados Unidos. Entonces, nosotros estamos ligados fuertemente con Estados Unidos. Es impensable renunciar a una relación con Estados Unidos, política, diplomática, comercial, económica. No pudiéramos nosotros en este momento. Definitivamente, con Donald Trump sí coincido lo que dice don Eduardo. No fue el malo de la película como a lo mejor se planteó. Sí, efectivamente, generó una animadversión porque efectivamente su bocota y su manera de hacer política, que cambió totalmente con los paradigmas que se tenían en Estados Unidos y en el mundo, pues sí generaba una especie de bullying, ¿no? Era como un bullying hacia los países, sobre todo hacia ciertos grupos y sectores de la población en Estados Unidos, como en el caso de los latinos y de los mexicanos. Yo creo que independientemente de cuál quede,
México va a tener que restablecer algunos de los tratados, va a tener que replantear algunas de las situaciones que estamos viviendo. Se supone que con Joe Biden ya había un avance hacia ciertas promesas que él mencionó incluso en la campaña en temas de migración, en que se iban a regresar a las familias o se iban a juntar a las familias que sí se separaron con Donald Trump. Recordemos esta ley que aprueba Donald Trump donde tú naciste en Estados Unidos, tú te quedas, pero tus papás se tienen que ir. Cosas de ese tipo que realmente generaron una discordia impresionante entre la sociedad y que también nos tenían a todos con cierto... Zozobra. Sí, exactamente, ¿no? Sobre todo para la gente que vive en Estados Unidos y que conocemos. Durango tiene una población importante en Estados Unidos y nos tocó a nosotros como Estado vivir cosas de ese tipo, ¿no? Con nuestros connacionales que se encuentran allá. Total, yo creo que Joe Biden pudiera ser una opción distinta, cuando menos, y sí un poquito más político, ¿no? Más diplomática la relación que tengamos con Joe Biden que tan tajante como lo fue con Donald Trump. Donald Trump era muy difícil, recordemos que decía una cosa, acordaba una cosa con el canciller o una cosa con el presidente, a lo mejor por teléfono, y salía a los medios de comunicación y reportaba otra. Entonces mantenía a todos los líderes de todos los países pues siempre a la expectativa de qué va a decir este señor cuando salga de la oficina o cuando colguemos la llamada. Entonces siempre tuvo ese estilo así muy, muy duro de negociar, que él es algo de lo que se jacta, ¿no? De ser un excelente negociador. Y a fin de cuentas, aunque económicamente no nos perjudicó tanto, sí, la verdad, moralmente creo yo que como país sí nos iría mejor teniendo a Joe Biden en la presidencia en Estados Unidos. Bueno, no niego la influencia y la dependencia que tenemos con Estados Unidos. Eso sin duda alguna no se pueden cerrar los ojos. Hay una dependencia histórica por un lado y por otro lado una parte importante de la población es pro-yanqui. También es algo que debemos de ver, ya sea culturalmente o muchas veces por necesidad. Pues el anhelo de muchos mexicanos es vivir en Estados Unidos e integrarse al sueño americano. A lo que yo me refería es decir que realmente yo creo que con Biden nos va a ir mal y con Trump nos va a ir mal. O sea, no existe la diferencia. Digamos, voy a poner un ejemplo muy burdo si gustan, pero hablemos de en una cárcel donde los presos están discutiendo con qué director nos pudiera ir mejor. Pues con cualquiera es lo mismo, porque representan lo mismo, son lo mismo, vienen de donde mismo y representan un sistema político basado en el armamentismo, basado en la colonización, basado en un capitalismo a ultranza, donde Estados Unidos vive bien, sus ciudadanos viven bien, ganan bien, pero es indiscutible que es a costa del perjuicio de toda América Latina. Esto, recordemos que su negocio principal es la venta de armas, las armas que llegan a México a matar mexicanos y a pelearnos entre nosotros. El negocio de ellos es ese y no va a cambiar. Entonces, sea uno o sea el otro, nos va a ir muy mal. ¿Que influye, que sigue influyendo? Sí, pero puede haber un presidente por 100 años allá. Y si dura 100 años o dura un año, la política a favor de México va a ser exactamente la misma, va a ser nula, va a ser a favor de sus intereses y yo considero que a México nos ven como personas de segunda o tercera clase. Eso de que es país amigo es parte de un discurso, de ya una retórica que se ha manejado, pero la verdad es que no nos ven como iguales y nosotros les pagamos una parte con admiración, porque conozco mucha gente que admira la manera de hacer política de los gringos. La verdad es que es colonia, son imperialistas, son invasores de tierras y de ideas. Entonces, sea quien sea, nos va a ir igual. Bien, hace más o menos algún medio año los países productores de petróleo tuvieron una reunión, incluyendo a México. Se pidió a todos los integrantes de este organismo, creo que es la OPEP,
y se les pidió que bajasen la producción de 500,000 barriles diarios, 500,000 barriles diarios. México aceptó disminuir 300, había problemas ahí con los otros 200, y Estados Unidos entra y dice, yo pongo los 200,000 barriles diarios por México. ¿Cómo se puede interpretar esta actitud? ¿Buena o mala para México? Yo creo que volvemos a eso que estamos ahorita discutiendo. Estados Unidos siempre está pendiente de México. De un modo u otro está pendiente. ¿Por qué? Por eso, porque somos consumidores, somos productores, tenemos una alianza con ellos eterna, comercial. Entonces, a fin de cuentas, nosotros no nos ha permitido a lo mejor Estados Unidos ni siquiera que volteemos a ver hacia Asia, que volteemos a ver a Europa, a poder generar a lo mejor unas relaciones un poquito más fuertes en materia de economía. Ellos nos mantienen cooptados prácticamente en cuestiones económicas y en cuestiones industriales. Y esa parte, por ejemplo, en el caso de lo del petróleo, pues es una muestra de ello, ¿no? Es decir, bueno, ok, México no puede, pero yo salgo al rescate y los apoyo y los ayudo. Para nosotros, yo creo que la gran mayoría lo vimos como un buen gesto de parte de la presidencia de Estados Unidos con Donald Trump, porque fue con Donald Trump, y la verdad sorprende que ellos hayan entrado al quite, por decirlo así burdamente, y nos obliga obviamente a generar también y a mantener ciertas situaciones. En estas negociaciones que Donald Trump hacía, nosotros no sabemos si las intenciones hayan sido realmente benéficas, si realmente hayan sido intenciones buenas o simple y sencillamente era un truco o una estrategia de Donald Trump para poder negociar alguna otra situación que a él le importara o que quisiera. Recordemos que nos piden que reforcemos la frontera sur. El presidente o la presidencia de México hace prácticamente esa chamba. ¿Y cómo tenemos nosotros ahorita la frontera sur? De un año a la fecha prácticamente pues está toda la atención de las fuerzas federales en la frontera sur y hemos jugado un papel casi como de cadeneros en esta situación, con todas las olas esas de gente, marejadas de gente que iban y con aquella caravana de migrantes que querían llegar hasta Estados Unidos. Estados Unidos presiona y México reacciona. Respecto al petróleo, ya cambiamos. Sí, bueno, no, mira, a mí me parece que sí, Estados Unidos aprovechó hasta cierto punto la coyuntura de no quedar bien con México, ¿no? Sino para Estados Unidos, a ver, es un país el cual tiene una economía muy sólida, muy fuerte. Reducir un poco su producción petrolera no significa nada. No es un país que dependa tanto del petróleo. México tiene unos ingresos, una parte importante de sus ingresos, aunque se ha despetrolizado la economía, no tenemos tanta dependencia como antes, todavía es una dependencia muy importante del crudo. Entonces, para México era muy difícil reducir esa cantidad y se vio bien Estados Unidos diciendo, bueno, nosotros hacemos esa reducción, pero realmente lo que para nosotros puede haber sido un gran favor, para ellos es una nada. Incluso ayuda a tener sus reservas petroleras, que a pesar de que se sigue insistiendo que la refinación ya no es negocio, que eso ya se perdió, que ya no es el combustible del futuro, vemos nosotros que Estados Unidos tiene 18 refinerías muy importantes y quiere construir más. Entonces es un discurso a lo mejor doble donde nos dicen ya no refinen, ya no hay necesidad. Y por otro lado ellos siguen con eso que siempre ha sido un gran negocio, ¿verdad? Pero por rumbo al petróleo, a esa escena efectivamente es lo que pudiera yo aportar, no creo que haya más. El presupuesto de egresos de la Federación, ya pasando aquí a nuestro país, el presupuesto de egresos de la Federación ha sido aprobado, ya se aprobó por la Cámara de Diputados, hubo discusiones, hubo lo normal en este tipo de casos, de circunstancias. Entonces, ¿cuál es la opinión de ustedes? Fíjate que aquí hubo un déjà vu, lo que hemos estado viviendo año tras año, echando la culpa a los diputados, decir, bueno, es que han hecho mal el trabajo. Eso no es nomás en nuestra entidad federativa. Todas las entidades se quedan inconformes y dicen, le faltó a nuestros diputados. Es el discurso opositor y el discurso oficiales que hicieron un buen trabajo,
que hubo recursos históricos, cosas de este tipo. A este déjà vu sí hay que meterle una variante, que es que el gobierno de López Obrador está manejando la manera de repartir el dinero. A ver, ¿va a haber menos dinero? Sí, va a haber menos dinero por cuestiones de la misma pandemia, de la economía, donde a nivel mundial estaba yo viendo que se están perdiendo 35,000 millones de dólares diarios. Entonces, claro que va a haber menos dinero, pero en cuestión de proporción, de repartición, es donde realmente está afectando a los gobiernos, donde sí Andrés Manuel López Obrador está utilizando una política de centralizar ingresos, de dar menos dinero a los mandatarios, de dar menos dinero a las entidades federativas para concentrarlos en la federación y repartirlos de una manera discrecional. Va a llegar una cantidad muy parecida a lo asignado en todos los años, pero una parte muy importante de los recursos de los gobiernos bajaba de los ramos especiales, el ramo 33, todo eso, y todo eso se acaba. Sí va a haber menos dinero desde ese punto de vista, va a llegar menos dinero a los gobernadores. Ahora hay esta otra cuestión muy importante que me parece que hay que destacar. También recordemos que ese ramo era el llamado de los moches, ¿verdad? Donde los legisladores hacían cierta gestoría, los diputados tenían derecho a 20 millones de pesos cada uno de los diputados, que ellos podían bajar y descargar y decir, bueno, pues sí está bien, pero ¿cuánto me toca? ¿Verdad? Entonces, si bien eso se señalaron a muchos diputados, a otros no, eso realmente es algo que no han clarificado todavía, pero el argumento, estemos de acuerdo con él o no, de Andrés Manuel López Obrador, es que es parte de su lucha contra la corrupción, que los recursos no llegan a donde deben llegar y que de la manera que los distribuye discrecionalmente, bueno, va a decir van a tal lado. A mí me parece que ahora la política debería de cambiar un poquito, nuestros políticos deberían de ver la manera de bajar esos recursos directamente. Está pendiente lo de la presa en Durango y varias cosas. Aquí, bueno, no va a llegar el dinero igual, hay que ver que llegue de otra manera, pero que llegue ese dinero y hasta más, creo yo. Germán, no sé tú. Pues efectivamente es parte de la chamba de los diputados, ¿no? De los legisladores federales y de los representantes que tenemos, pues es el llegar a México para pelear esos recursos, para pelear esas situaciones. Sí, quedamos en corto con algunas situaciones, aparentemente van a ser 29,000 millones de pesos, una cosa así, lo que le va a tocar a Durango, que es algo relativamente similar. Yo recuerdo el sexenio anterior, me imagino que ustedes también, cómo se anunciaba, ¿no? A cada año, presupuesto histórico para Durango, presupuesto histórico para Durango, y los diputados dando declaraciones al respecto. Y la verdad es que cada año se anuncia un presupuesto histórico y a la hora de la hora nunca es suficiente, nunca nos alcanza y sí se ha ido quedando atrás la inversión. Llama la atención en este caso en específico, este año, porque efectivamente, como decía don Eduardo, con el aderezo de la pandemia y la contingencia, pues va a ser muy complejo, ¿no? La economía. Se ha estado perdiendo mucho dinero, realmente al país o a nuestro gobierno federal no se le ha visto una condición de preocuparse por la inversión privada. No ha habido realmente una política de atracción a inversiones. Ha habido una política efectivamente concentradora de la lucha de la corrupción, del control, etcétera, etcétera, que también es necesaria, sin duda alguna lo es. Pero esa otra parte, pues no ha permitido a lo mejor que haya esa cantidad de dinero que se necesita. Si a eso le sumas la situación que estamos viviendo, pues va a ser muy complejo. Y en un estado como Durango, que depende en gran medida del presupuesto de la federación o de las aportaciones de la federación para llevar a cabo las actividades gubernamentales, que también es uno de los principales empleadores en nuestra entidad, híjole, pues la verdad es que va a ser una situación nada alentadora. Y sí vale la pena que ahorita tengamos una actitud un poquito más tranquila y calmada respecto a nuestras economías personales y familiares. Bien, ya se incorporó Jesús Nevares Pereda con nosotros. Le damos la bienvenida. Jesús Nevares, buenos días. Buenos días, licenciado. Buenos días a los integrantes del panel. No sé si se incorporó al inicio de esta nueva temática,
sobre la cuestión del presupuesto 2021, Sí, aprobado para el 2021, presupuesto de egresos. sí, licenciado, sí alcancé a escuchar. A mí me parece que el debate que se da eh, en la Cámara de Diputados es un debate que tiene dos visiones. Es la visión del modelo político-económico que fue derrotado en el 2018 y el modelo que se está instrumentando actualmente. Me llama la atención que la argumentación del PAN y el PRI es una argumentación a priori o es una argumentación hipotética, establecen hipótesis de que no va a haber dinero para esto, de que no va a haber dinero para el otro, de que no se va a poder hacer nada. Es decir, están jugando el papel de pitonizos de lo que ellos imaginan que va a suceder. Pero es obvio que en este modelo se está orientando el gasto a, primero, crear una economía que no esté en riesgo. Segundo, buscar la aplicación de recursos en las cuestiones prioritarias. Tercero, tratar de contener lo más posible el endeudamiento, no acudiendo a los grandes usureros mundiales, como se hacía antes. En estas orientaciones no entienden los diputados del modelo pasado que esto es diferente, porque no se trata de que se pida y no se dé, se trata de que los resultados de la aplicación de recursos del modelo pasado estaba generando cinturones de pobreza increíbles. Efectivamente, sí había orientaciones de inversión que tenían como finalidad el saqueo y la violación de los derechos laborales de los trabajadores, que hacía que este país tuviera los salarios más bajos del mundo y las concentraciones de riqueza más altas. Hoy se trata de buscar inversiones con justicia social, que vengan, bienvenidos, sí, pero que ya no tengan ese privilegio de saquear nuestro país y generar las grandes millonadas de los cinturones increíbles de pobreza. Me parece que son dos visiones y dos criterios diferentes. Ahora bien, pues se daba y venían como bien dicen, los presupuestos históricos, pero ¿para qué? O sea, se hacían inversiones de infraestructura que luego se caían. Aquí en Durango se cayeron alrededor de 3 puentes. Entonces, se acaba de rehacer una carretera de Tamazula a Los Herrera, que fue una cochinada. Y entonces, no se puede, con los pocos recursos que se tiene, darles a los gobernadores, pues para que no los apliquen, y se habla mucho de que se los roban. Pero pues eso no puede suceder ya. En fin, esa es mi opinión al respecto, licenciado. ¿Alguna intervención? Bueno, ese es el reto, ¿no? Ese es a lo que yo voy. Ese es el reto, ahí coincido con Jesús, ese es el reto del gobierno. Ahí es donde debería estar el control de la corrupción, porque efectivamente hemos visto a lo largo de los años esas obras donde una obra que vale 100 pesos la están cobrando en 1 millón. Entonces, efectivamente, y vemos salir a los gobernadores de las entidades enriquecidos a sus anchas, o a los políticos enriquecidos a sus anchas,
y nada sucede y no pasa nada. A la fecha sigue sin pasar nada, ¿verdad? Pues ahí están las amenazas del gobierno federal al sexenio anterior, no ha sucedido todavía nada específico, nada así claro. Vamos a ver qué llega a suceder, pero a los estados y a los gobernadores pues prácticamente están impunes. No, sí ha habido uno que otro, pues que el de Veracruz, pero realmente quedan impunes. Entonces, efectivamente, ahí es donde yo siento que debe de caer el control del gobierno federal. No es en sí nada más en centralizar, sino en realmente llegar a ver que ese peso que se le otorga al Estado sea aplicado completo y sea aplicado como debe de ser. Sí, hay programas, la verdad, que sí supervisaban que llegaran esos recursos, ¿no? Yo creo que no todas las asignaciones eran para el uso personal de los gobernantes. Sí había algunas que se utilizaban bien y cosas que se hacían bien. Sin embargo, sí me parece que sí ha faltado mucho en la cuestión de la transparencia, ha faltado mucho en cuestión de la corrupción, lo cual yo sí considero que se están haciendo cosas respecto a la corrupción en este momento. Simplemente lo que se había estado pidiendo a gritos prácticamente era que el mismo México iniciara investigaciones contra Calderón Hinojosa, contra Enrique Peña Nieto, lo cual ya ayer sucedió. Y ya empezaron las voces, ahí viene la venganza política de Andrés Manuel López Obrador. O sea, a ver, si no hay investigaciones, este presidente no hace nada. Si hay investigaciones, es que son venganzas políticas. La verdad es que la oposición, como dijo en su primer informe Andrés Manuel López Obrador, la oposición sí está moralmente derrotada, porque tienen que salir empresarios corruptos a abanderar una cuestión, a decir, es que no es posible lo que nos están haciendo, no es posible que les estén quitando los ingresos, no es posible que estén metiendo a sus corruptos a la cárcel, no es posible que en México, efectivamente un país de pobres, existan 16 o 17 mexicanos en la lista como los mayores ricos a nivel mundial. Yo considero que el gobierno no está en contra de una economía bien habida, de una riqueza bien habida, ni en contra de los ricos, como lo han tratado de hacer creer o parecer. No, está en contra de los que se han enriquecido brutalmente, como alguno que es preferido en este sexenio también, que es el caso de Carlos Slim, el cual, bueno, es inexplicable la manera en que se enriqueció, muchos lo ponen como hombre de gran trabajo, no, sus orígenes, su riqueza empieza a partir con Carlos Salinas, lo cual muchos opinamos todavía que es un prestanombres. Entonces hay muchos asegúnes, no se puede decir ahora Andrés Manuel está deshaciendo pues sí está deshaciendo parte de cómo se hacían las cosas, pero donde había muchísimo robo, mucha corrupción y un país que tiene 52 millones de pobres, 20 en extrema pobreza. Entonces las cosas no están bien. Jesús Nevares, ¿algo que quiere aclarar? Bueno, a mí me parece que tocan un punto muy importante que es el de la corrupción. Combatir la corrupción en este país es enfrentarse a intereses monstruosos, porque quienes estaban involucrados en la corrupción, pues prácticamente todos los políticos que formaban el modelo pasado, porque era parte de su cultura, como dijo Enrique Peña Nieto, que era una cuestión cultural, cuando es una cuestión delictiva. Pero también los empresarios que se llevaban grandes tajadas en los contratos y aparte no pagaban impuestos. Y son intereses que es muy fácil decir, es que no han hecho nada, como si llegar a combatir ese flagelo que tenía en la miseria a México fuera cuestión de 2 días. Miren, nada más para poner un ejemplo, Rafael Carabeo Pengo, que era secretario técnico de la Comisión de Administración del Senado, acaba de declarar que él recogió por 7 veces
15 bolsas repletas de dinero que le ordenó el senador del PAN, Jorge Luis Lavalle. 15 bolsas llenas de dinero que tenían dos objetivos. Uno, distribuirlo para corromper, y los senadores y diputados se dejaban caer en las delicias de la corrupción. Y la otra era para invertirlo en las campañas políticas, en donde queda demostrado que eran unos ladrones electorales. Nada más por citar un caso. Y cuando se dice que no se hace nada, pues yo pregunto, ¿cuánto ha recibido el gobierno federal, la Secretaría de Hacienda, por empresarios que no pagaban sus impuestos? ¿Cuántos miles de millones de pesos han ingresado a las arcas nacionales? Y cuando se dice que no hace nada, bueno, pues ahí está ya Enrique Peña Nieto buscando asesorías jurídicas, porque ya siente pasos en la azotea. Y está Luis Videgaray, que ha reportado ante la Interpol para que sea perseguido en 124 países. Y está Alonso Ancira, que regresó a prisión a España. Y está el gobernador de Nayarit, que en este momento también está de fugitivo por corrupto. Y están los que ya están en prisión. Ese es un proceso que no se puede decir, ya llegamos y vamos a meter a 200 corruptos a la cárcel. No. A mí me parece que se están dando situaciones, acciones importantísimas que está regresando la credibilidad moral y ética a un Estado mexicano que la tenía absolutamente perdida. ¿Quiere agregar algo de manera rápida? Porque sí, don Carlos, pues bueno, rápido. Es un tema que podríamos discutir durante mucho tiempo y a lo mejor disentir, ¿no? Pues yo de entrada me iría con Manuel Bartlett, por ejemplo, que pues tiene esa misma cultura de origen y que efectivamente pues ha demostrado en este sexenio no ser una palomita blanca, y ojalá y el buen juez por su casa comenzara. Bien. Y bueno, a mí me parece, yo sí yo sí creo que en el gobierno, en la figura de Andrés Manuel López Obrador, sí, no existe corrupción como era en los sexenios pasados, que desde el presidente de la República era el que decía, a ver, vámonos por aquí y por allá, era el que organizaba la corrupción. Sin embargo, esto de ninguna forma nos garantiza que gente muy cercana a Andrés Manuel López Obrador no siga con las mismas prácticas, y yo no creo que al integrarse de donde vienen todos, porque no hay otro origen, a la 4T automáticamente se purifiquen y dejen de ser corruptos. Sí creo en la honestidad de Andrés Manuel, no me cabe duda, pero hay mucho corrupto a su alrededor que tal vez no los quiere ver. Bueno, bien, pues vamos a una señal de identificación, vamos a recibir al secretario general de Gobierno, Héctor Flores, entra en estos 15 minutos posteriores. Les agradecemos a todos ustedes que nos hayan acompañado, le agradezco. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias a Jesús Nevares, que nos sigue vía virtual. Que se acaba de levantar. Bien, pues les agradecemos. Vamos a una señal de identificación. Regresamos en un momento con secretario general de Gobierno, Héctor Flores. Continuamos con Héctor Flores, secretario general de Gobierno. Recuerden, hemos pasado una situación realmente difícil de salud. Es una crisis mundial. Durango, México, no puede ser la excepción en este concierto mundial de un virus sumamente agresivo y que mata a la gente.
El gobierno del estado de Durango ha tomado medidas bastante rigurosas, severas, para salvaguardar la salud pública. Para eso, bueno, insisto, se encuentra con nosotros el secretario general de Gobierno, Héctor Flores, para hacernos comentarios al respecto. Héctor, buenos días. Buenos días, muchas gracias por la oportunidad de platicar contigo y sobre todo con el auditorio. Gracias. ¿Cómo está esta situación de lo que estamos viviendo ahorita? Hay mucha inconformidad, los expendedores, los de cerveza, los restauranteros dicen que ya los choferes de servicio público. Bueno, mira, por principio de cuentas, lo que hay que dejar, yo creo que muy claro sobre la mesa es que bajo ninguna circunstancia, desde ningún punto de vista, la intención del gobierno a través de estas medidas pues es lastimar o perjudicar la vida cotidiana de las personas. El propósito no es ese, desde luego, y en esto apelamos obviamente a la comprensión de la ciudadanía y a la solidaridad de la ciudadanía, porque la intención de estas medidas tiene que ver con un asunto fundamentalmente relacionado con la salud y sobre todo con un gravísimo aumento en los casos que se presentó hace poco más de 15 días, donde comenzamos a ver ya unas cifras de incremento alarmante que llevó obviamente al sistema hospitalario de Durango a llegar a su límite y que llevó además al gremio de los doctores a levantar la voz y prácticamente urgir a que pudiera la sociedad comportarse de una manera distinta. De manera que nosotros como gobierno lo que hicimos fue evaluar esas condiciones desde un punto de vista objetivo, estricta y exclusivamente desde el punto de vista médico, digamos de salud, más que médico. Y ahí es donde se contemplaron estas medidas, pero sobre todo es algo muy importante, hay que decirlo a la gente, las medidas se tomaron de manera, incluso yo diría, anticipada. Tuvimos la oportunidad por un periodo quizás de 2 o 3 días de bajar la presión del sistema hospitalario, y esto nos permitió llegar ahora a este momento al que platicamos tú y yo, con números verdaderamente favorables. Yo creo que ahí la medida, la gente tiene a su disposición esos datos, se publican diariamente por parte de la Secretaría de Salud y también la Coordinación de Protección Civil lo hace. Son números, digamos, que hoy nos dan la tranquilidad y la seguridad de que estamos avanzando en el rumbo correcto. Pasamos de tener prácticamente contagios arriba de los 400 al día a llegar a, pues yo diría, un promedio que ronda los 200. Hemos tenido ya, de hecho, por lo menos 2 días abajo de 200, en 170 y algo, ¿no? Lo cual creo que es un indicador extraordinario. Ahora, pasando a la parte de la vida económica de la ciudad, pues desde luego nosotros estamos no solamente conscientes, yo te diría que en lo personal, yo estoy muy preocupado por salir rápidamente de esta condición y comenzar a permitir que pues no solamente las empresas, sino las personas en lo individual comiencen a fortalecer su economía nuevamente y comiencen a tener pues su actividad, digamos, que les permite enfrentar los retos que tienen día a día. De manera que sí estamos muy conscientes de la posibilidad de avanzar en eso. Tenemos, creo que, números muy positivos, te decía. A mí me parece que este fin de semana es crucial para mantener la tendencia positiva en eso. O sea, la tendencia más o menos controlada del número de contagios, de manera que podamos salir rápidamente de esto. La gente también debe de saber que estas decisiones no se toman exclusivamente por criterio de una autoridad. Estas decisiones tienen variables numéricas que prácticamente te obligan a tomar esa decisión. Es decir, básicamente son 3 variables. 1, el número de contagios, cuando va a la alza en una proporción determinada,
La segunda variable muy importante es la velocidad de reproducción del virus, digamos. ¿Esto qué quiere decir? Una persona contagiada, ¿a cuántas contagia a su alrededor? ¿Y con qué rapidez lo hace? De manera que este segundo factor es importantísimo, que está relacionado con la movilidad. Y le explico a la gente, una persona que está contagiada y que probablemente es asintomática o tiene sintomatología leve, parecida quizás hasta un resfriado común, y sale de su casa y se sube a un autobús de transporte público y va a un centro comercial y se reúne con sus amigos, pues esto provoca que esa persona pueda contagiar a 3, 5, 7 personas en el transcurso de, pues digamos, de su día fuera de casa. Esta situación es verdaderamente preocupante porque precisamente en Durango observamos un factor de reproducción sumamente agresivo. Y la tercera variable que se toma en cuenta en esto es la capacidad hospitalaria. Durango tiene una buena infraestructura, hay camas, hay aparatos, lo que no hay es personal médico. Esa es la parte más complicada para Durango. De manera que cuando llegamos al límite en las tres variables, automáticamente, evidentemente, esta medición te coloca en semáforo rojo. Entonces, y hoy es importante para que lo sepa la gente, no es una cuestión en donde al gobierno se le ocurra llevar a semáforo rojo a la entidad, sino básicamente estas variables te arrojan en el semáforo rojo. Lo que hace el gobierno, por eso yo lo mencionaba al principio, es anticiparse a la medida y tomar decisiones inmediatas para poder controlar este problema antes de que se salga, pues digamos, de control o se salga, digamos, de los límites que son manejables para la autoridad. Bien, ¿qué colaboración se ha presentado por parte del gobierno federal? ¿Ha habido participación? ¿Ha habido preocupación? Fíjate que sí, y es muy importante decirlo. El viernes pasado estuvo aquí en Durango, estuvieron aquí nuestro buen amigo Zoé Robledo. Yo tuve la oportunidad de coincidir con él y desde luego el gobernador del estado, el doctor José Rosas Aispuro, también fue compañero de él en el Senado de la República. Y la verdad es que además de Zoé Robledo vino Juan Ferrer, también director del INSABI. Y la verdad es que respondieron, yo te diría, de manera rápida a una convocatoria del gobernador. El gobernador Aispuro, pues precisamente frente a esta condición, fue muy insistente en la necesidad de que Durango tuviera sobre todo apoyo en la parte precisamente de los médicos, del personal médico y del personal especializado. Entonces ellos reaccionaron muy rápido, vinieron a Durango. Aquí estamos, pues obviamente, ahorita a la espera, se comprometieron a que pudiéramos contar con por lo menos 338 médicos, lo cual es un número extraordinario. Déjame decirte, si logramos ese apoyo del gobierno federal, tendríamos una capacidad aumentada para casos COVID en por lo menos 50%. O sea, de ese tamaño sería el beneficio, digamos, de cumplirse esta promesa. Ahora, estamos pues obviamente a la expectativa de que se cumpla, y lo digo con respeto, pues sabemos que el gobierno federal pues seguramente está evaluando las prioridades que tiene a lo largo y ancho del país, pero bueno, pues aquí hubo un compromiso y esperamos que se cumpla, no que se cumpla para el gobierno del estado, sino que se cumpla para los duranguenses, que al final de cuentas para ellos es. ¿Algo más que quiera agregar, señor secretario? Pues mira, sí hacer un llamado a la ciudadanía a que actuemos con enorme responsabilidad, pero sobre todo con solidaridad. Este fin de semana es crucial. El lunes nos estaremos reuniendo en el seno del Consejo o del Comité para la Seguridad en Salud para evaluar los números que arrojan estos últimos días. Y la verdad es que yo, en lo personal, considero que tenemos números positivos y que podemos avanzar en eso. Entonces es bien importante hacerle un llamado a la gente de que actúe
con responsabilidad, pero sobre todo con solidaridad. No se trata de cumplir las reglas para cumplirle al gobierno. Se trata de cumplir las reglas para beneficiar a la sociedad. El problema es de todos. Y eso implica, en mi opinión, una conducta solidaria. O sea, tenemos que entender que como ciudadanos pertenecemos a una comunidad, todos vivimos en Durango, todos queremos salir rápido de este problema, todos queremos vernos con salud y evidentemente con alegría en los próximos días para poder, pues de alguna forma hacer nuestra vida y te decía yo, enfrentar los retos que todos tenemos en el día a día. Entonces, por favor a la ciudadanía, actuemos con enorme responsabilidad este fin de semana. Bien, pues ahí está el llamado del secretario general de Gobierno, Héctor Flores, en el sentido de la necesidad de aguantar, de portarnos bien. Y bueno, las reglas claves es primero no salir de su casa, de haber necesidad de salir de la casa, bueno, pues lávense las manos, su cubreboca. Hay gente que de manera sumamente responsable incluso pone su careta, lavado de manos y sana distancia. Esto es fundamental y bueno, pues ya nos dio aquí todos los pormenores el secretario general de Gobierno, Héctor Flores, a quien le agradecemos que nos haya acompañado. Buenos días. Gusto. Muchas gracias. Muy buenos días. Nos despedimos no antes sin decirle que se esperen al Averiguadero, un programa de bastante interés, acuérdense, llevado por Antonio Gaitán, Brenda Maurer, los mejores reporteros del estado de Durango. Que tengan muy buen día.